Bienvenidos, buenos días. Comenzamos con las noticias. Esto es Cuadratín San Luis Potosí, por supuesto su programa informativo en línea a través de la red social de Facebook. Vamos a llevarle a continuación el resumen sobre la pandemia del COVID-19 que hemos tenido que estar brindándole diariamente, cumpliendo con esta responsabilidad de informarle de manera puntual qué es lo que ocurre en el mundo, en México, cuáles son las cifras, cuál es el entorno en el que avanza esta pandemia y, por supuesto, aquí en San Luis Potosí. La Secretaría de Salud aceptó que desde el 14 de abril tuvo sospechas de un posible brote de coronavirus COVID-19 en la central de abastos de la capital potosina, porque desde ese día tuvo síntomas el primer paciente confirmado, mientras que otras 6 personas resultaron positivas en esta semana, lo cual tampoco se dio a conocer, sino apenas el día de ayer oficialmente. De acuerdo con el informe expuesto por el director de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Miguel Lutzow-Steiner, en total, son 10 personas contagiadas, 7 de la central y 3 más asociadas, con estos enfermos en tiempo, lugar y persona. En total, fueron 17 días en los que la población no fue informada de estos casos por parte de la dependencia del gobierno del estado. Al presentar la línea del tiempo, Lutzow indicó que el primer caso surgió el 14 de abril y se confirmó que tenía coronavirus desde finales de la semana pasada, al tiempo que del resto de los pacientes sus contagios fueron oficializados entre el martes y miércoles, lo cual se informó al Comité Estatal para la Seguridad en Salud. El funcionario argumentó que desde la primera semana del presente mes disminuyó la restricción y mucha gente inició movilidad social, y este es el reflejo de lo que estamos viviendo. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias. De acuerdo con información del Plan Sistemático de Operaciones COVID del Ayuntamiento Capitalino, en esta ciudad se aplicará el programa Hoy No Circula para reducir la afluencia de autos en la contingencia sanitaria de COVID-19 y por ende los contagios de esta enfermedad, que ya supera los 107 casos hoy en día. La aplicación del programa quedará bajo la responsabilidad de la Dirección de Policía Vial en coordinación con División de Caminos de la Policía Metropolitana. El objetivo es disminuir el flujo vehicular desde las 5 de la mañana y hasta las 0 horas diariamente y entrará en vigor el próximo lunes 4 de mayo. Se busca restringir la salida de autos y motocicletas en base a la terminación de las placas locales, foráneas o permisos para circular sin placas, aunque quedan fuera de las restricciones aquellas unidades consideradas como esenciales, entre ellas el transporte público, taxis, unidades de seguridad, autos conducidos por personal médico y agentes de seguridad previa identificación. También se cita que quedarán cerradas la avenida Salvador Nava, los bulevares Río Santiago y Río Españita, así como el primer cuadro del centro histórico. Se implementarán filtros de revisión en puntos estratégicos en la capital potosina, enfocados a detectar vehículos en el cual se desplacen más de 3 personas a bordo, conminándolos a regresar a su domicilio. Cita el documento. Agencia Cuadratín, San Luis Potosí. El transporte público puede llegar a ser un punto importante de contagio de COVID-19, pese a lo declarado al inicio de la contingencia por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Fernando Chávez Méndez, sobre las medidas que se iban a imponer a los concesionarios y operadores para proteger a los usuarios, ya que actualmente y en plena fase 3, tanto la ciudadanía como el conductor no acatan como debe ser las indicaciones sanitarias. En un ejercicio de observación, de cada 5 camiones urbanos que transitaban, solamente un chofer llevaba cubrebocas y mal utilizado. Además, solamente 2 se pusieron gel antibacterial antes de recibir el dinero. Por parte de los usuarios, hay un promedio de 16 pasajeros por unidad, siendo la cantidad mínima que abordaba el camión, en donde solamente 6 utilizaban cubrebocas y 3 de ellos mal implementados. Cabe destacar que este ejercicio se realizó en la zona oriente del área metropolitana, misma que incluye la central de abastos, lugar donde autoridades de salud confirmaron 7 casos de COVID-19, entre los que se incluye a 4 trabajadores y 3 contactos de los mismos, por lo que pese a las llamadas de atención que recibió San Luis Potosí a nivel nacional y las diarias peticiones de la titular de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, la población se empeña en su mayoría en contradecir las recomendaciones. El transporte público es usado por personas de los grupos vulnerables, personas de la tercera edad, niños y mujeres embarazadas, casi todos con mínima o nulas medidas de protección, y de seguir así la movilidad urbana en el transporte colectivo será un foco de infección importante donde pudieran presentarse brotes de COVID-19. De momento, no se observa ninguna revisión o inspección de los servicios de salud y mucho menos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Juan Hernández, para Cuadratín Noticias.
La directora de la Secretaría de Salud, Mónica Liliana Rangel, este 30 de abril, Día del Niño, dijo que el área de salud mental de forma reiterada insiste en limitar y supervisar que no estén todo el tiempo los niños bombardeados con la información del coronavirus. Dijo que es importante que estén enterados de lo que está pasando y cuáles son las medidas preventivas y qué se tiene que hacer, pero no es necesario que estén todo el día con esta información. Rangel Martínez señaló que se tiene que hablar como padres de familia, donde se tiene que escuchar y hablar a los niños y niñas sobre lo que está pasando. Esto hará sentirse más seguros frente al confinamiento y frente a la pandemia. Dijo que no disminuirán los esquemas de vacunación en las coberturas, donde tristemente se puede resurgir algunas enfermedades. Por lo tanto, la vacunación continúa y los niños serán vacunados, donde serán acompañados a los centros de salud por una sola persona con cubrebocas, y esto para evitar la propagación, luego de que se vio un brote de sarampión, al menos que afectó a 4 entidades en toda la República, pues se sabe que la adquisición de esta vacuna fue recientemente debido a que tuvo problemas el año pasado, por lo que pide a padres de familia revisar las cartillas, particularmente a las vacunas del sarampión, rubiola y parotiditis. Para Cuadratín Noticias, Fernando López. Acto de total simulación en la aplicación de la ley es lo que está ejerciendo el sector salud en el cierre de establecimientos en la ciudad de Matehuala. Así lo consideró Julio Rangel Mendoza, presidente de la Cámara Nacional de Comercio en el Altiplano, quien además señaló que muchos comercios del primer cuadro de la ciudad cumplen con las normativas de la sana distancia y aplicación de medidas de higiene, a diferencia de las grandes cadenas comerciales e inclusive las instituciones bancarias donde aún se ven funcionando y al interior permanecen muchas personas sin que la autoridad haga algo al respecto. Refirió que no es posible que las autoridades solo se enfoquen en los comercios establecidos y dejen fuera estos detalles, los cuales inclusive se observan en los comercios informales. Solicitó al sector salud piso parejo en la aplicación de la ley durante los recorridos de vigilancia y sanciones a establecimientos. Asimismo, dijo que estos deben hacer un llamado enérgico a la sociedad, quienes no acatan las medidas. Recordó que previo a esas medidas que ha tomado el sector salud, el gobierno del estado habló sobre una serie de apoyos en materia de financiamiento para los comercios, los cuales no han llegado, situación que complica aún más poder subsistir en esta contingencia. Rangel Mendoza al concluir mencionó que para los establecimientos será difícil poder cerrar y poder estar cubriendo los pagos de impuestos, energía eléctrica, renta, nómina, seguridad social, entre otros. Por ello, la falta de estímulos y acciones de beneficio del gobierno orilla a continuar trabajando. La ocupación hotelera en la zona conurbada de Río Verde y Ciudad Fernández está por los suelos. El empresario Jafet Pérez Flores comentó que del 45% que se mantiene cada año durante esta temporada, debido a la crisis que prevalece por la pandemia del coronavirus, actualmente se mantiene en una ocupación del 0 al 5%. Fíjate, hay algunos hoteles que están atendiendo de manera importante a las empresas que son actividades esenciales. Podría decirte que a lo mejor van desde, algunos hoteles tenemos 0% de ocupación, 5% de ocupación, y a lo mejor se va hasta el 7, el 8%, según el hotel donde estén llegando esas empresas. En esta temporada estamos hablando que es abril, después de Semana Santa. Yo creo que tendríamos una ocupación alrededor del 40%, 45%. Señaló que de acuerdo al último censo, en esta zona son alrededor de 50 hoteles y 1,000 habitaciones, de los cuales uno tomó la decisión de cerrar sus puertas y otros empresarios han externado que también suspenderán sus actividades hasta que pase la contingencia. Esto nos ocupa para llevar a cabo acciones importantes para poder mantener al sector hotelero vigente, ¿verdad? Que tenga esa liquidez y ese movimiento de huéspedes. De manera oficial es uno hasta ahora, más sin embargo ya también hay algunos compañeros que sí han pensado en cerrar las puertas ahorita con la emergencia sanitaria. Dijo que esta situación mantiene a los hoteleros ocupados en crear estrategias para mantener el sector vigente y que tenga al menos un poco de liquidez y movimiento. Esta época de la emergencia sanitaria hemos tenido una ocupación muy baja y de hecho yo creo ya algunos hoteles ya tomaron la determinación de cerrar las puertas mientras está la emergencia sanitaria. Opinó
que a la fecha las pérdidas turísticas ya son incalculables y que los 3 órdenes de gobierno tendrán que aplicarse para reactivarlo, pero tendrían que pasar hasta 2 años para recuperarse. Y la verdad, de hecho ya no hace uno cuentas, porque efectivamente las pérdidas del sector turismo a nivel regional, a nivel estatal, a nivel nacional han sido incuantificables. Yo considero que con una buena estrategia por parte de todo el sector y incluyendo las autoridades de gobierno, donde tenemos que pensar de manera diferente. Yo creo que las personas siempre buscan un momento de esparcimiento, un momento de distracción, y el turismo en México en los últimos años había repuntado. Yo creo que con una buena estrategia el turismo va a poder repuntarse de manera importante, no sé, en 2-3 años ya vamos a estar en los mismos números que teníamos en el año 2019. La empresa alemana BioNTech y el gigante farmacéutico estadounidense Pfizer han anunciado que han iniciado el primer grupo de ensayos en humanos de una posible vacuna contra el COVID-19, según informan las biotecnologías en un comunicado. Se trata del ensayo más avanzado en Alemania y tiene lugar después de que el Reino Unido anunciara la semana pasada que el Hospital Universitario de Southampton comenzara con el primer ensayo humano de una vacuna de coronavirus. BioNTech, con sede en Maguncia, al oeste del país, obtuvo una semana pasada la autorización en Alemania para arrancar los ensayos en personas humanas. La vacuna candidata comenzó a aplicarse el pasado 23 de abril a una primera persona y este miércoles se completó un primer estudio en un total de 12 personas. El siguiente paso consiste en aplicar la vacuna a 200 personas sanas de entre 18 y 55 años, con el objetivo de encontrar la dosis adecuada y el grado de eficacia. El objetivo es obtener los primeros resultados en junio. Después de una fase posterior se probará con personas de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19. Antes del ensayo en humanos, una empresa alemana había probado la vacuna en ratones. El cubrebocas se ha vuelto un artículo indispensable en esta pandemia por el coronavirus COVID-19. Un estudio publicado por el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas del Comité de Seguridad Biológica indica que la transmisión de agentes infecciosos por medio de gotitas puede alcanzar las vías respiratorias, por lo que recomienda utilizar equipo de protección respiratoria conocido como mascarilla o cubreboca, porque crea una barrera física entre la boca y la nariz de quien lo usa. Existen cubrebocas de diferentes grosores, lo que determina la protección para líquidos. El más famoso es el respirador desechable N95, es de una fina malla de polímeros sintéticos, otras mascarillas reguladas por las normas europeas. Científicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos dijeron que cualquier cosa que cubra el rostro puede reducir la propagación del virus, porque bloquea los gérmenes. Por eso científicos de todo el mundo identificaron los materiales de uso diario que filtran las partículas y encontraron que sirven los de aire HEPA, así como bolsas para aspiradoras, fundas para almohadas de 600 hilos, telas de franela y filtros para café, mientras que las bufandas y pañoletas no pasaron la prueba. Pero también los fashion se han manifestado en el uso de cubrebocas, porque han salido al mercado infinidad de diseños que tienen que ver más con una cuestión de imagen que de utilidad. Los precios varían de acuerdo al material en la presentación. Ha proliferado su venta en redes sociales y también en los puestos callejeros de San Luis Potosí. Apoya y súmate en esta contingencia donando cubrebocas, guantes, caretas y otros insumos para el personal médico. Puedes acudir al centro de acopio ubicado en Carranza 580 Interior 4, Colonia del Valle. Juntos contra el COVID-19. Este es el clima del día de hoy, 1 de mayo, para San Luis Potosí y las diferentes zonas del estado. En la zona centro 28 grados máxima, 11 grados mínima, con probabilidad del 10% de lluvia y mayormente soleado. En la zona altiplano 31 grados máxima, 13 grados mínima, con probabilidad del 10% de lluvia y parcialmente soleado. En la zona media 32 grados máxima, 12 grados mínima, con probabilidad del 10% de lluvia y mayormente soleado. En la zona huasteca 34 grados máxima, 22 grados mínima, mayormente soleado
y con probabilidad del 10% de lluvia. Este fue el pronóstico del día de hoy. Ahora entérese de lo que ocurre en las 4 regiones de San Luis Potosí, por supuesto en la capital de nuestro estado y a nivel nacional, gracias a las alianzas informativas de Agencia Cuadratín por todo México. Este es el resumen de noticias. Sí, protesto. Así lo hiciere que la institución y todos los universitarios. Muchas felicidades. Muchas gracias. El doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra ha tomado protesta como nuevo rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí para el periodo 2020-2024 en sesión extraordinaria del Consejo Directivo Universitario. Como nuevo secretario general de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, fue presentado Marco Antonio Aranda Martínez, además de Jorge Mascareño Cuervo como responsable de la Secretaría Particular. Otros nuevos colaboradores serán dados a conocer en los próximos días. A puertas cerradas por la contingencia de COVID-19 y después de la rendición del último informe del ya ex rector Manuel Fermín Villarrubio, Cermeño Guerra rindió protesta para asumir su nuevo cargo frente a los miembros del Consejo Directivo Universitario, el gobernador del estado Juan Manuel Carreras López, el alcalde capitalino Javier Nava Palacios y el titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz. En su primer mensaje como rector, Cermeño Guerra indicó que asume su cargo con plena conciencia de los retos a los que se enfrenta la comunidad universitaria, sobre todo en las condiciones de pandemia que se vive en todo el mundo. Señaló que la prioridad es y será la salud de las comunidades, por lo que una vez que ésta esté protegida, las actividades sustantivas deberán realizarse con las medidas necesarias. Añadió que es primordial proteger el semestre de las y los estudiantes y hacer que cuenten con las herramientas mínimas necesarias para adquirir los conocimientos requeridos en su formación profesional. Por lo que comentó que es primordial contar con la voluntad y participación de todo el cuerpo universitario, además de que será necesario hacer cambios y mejoras en los planes y programas de estudio en su modalidad a distancia y semipresencial. Llamó a las y los maestros universitarios a entender que el cambio paradigmático de las múltiples variables de enseñanza les da áreas de oportunidades para adecuar los métodos de instrucción para participar en la educación a distancia y semipresencial con nuevos diseños académicos, lo que permitirá ampliar el número de personas que reciben educación universitaria. La inesperada pandemia nos ha mostrado que no estamos suficientemente capacitados para la enseñanza a distancia, no solo en nuestra institución, sino prácticamente en todo el mundo. Y solicitó a todo el cuerpo que conforma la universidad a brindar su apoyo para llevar a cabo todas las modificaciones que sean necesarias para planes de estudios y calendarios. Reiteró su compromiso para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual dentro de la institución, particularmente la realizada en contra de las mujeres que estudian y trabajan en la máxima casa de estudios. Por lo que anunció que en los próximos días se conformará un equipo de trabajo con alumnas, maestras y trabajadoras universitarias, alumnos y maestros, así como especialistas en el tema para mejorar y perfeccionar los mecanismos más adecuados para la eliminación del acoso. En cuanto al estatuto orgánico de la universidad, comentó que requiere de una adecuada actualización para sus tiempos. Es así que en las primeras semanas se conformará un equipo multidisciplinario de trabajo compuesto por todos los actores universitarios para hacer una reforma a dicho instrumento normativo. Ello es que se dé certeza, transparencia y democracia a los procesos inherentes a las actividades sustantivas de la universidad. Indicó que esta reforma será necesaria para lograr el modelo de institución educativa moderna, pertinente, laica, plural, global y con sensibilidad social que se requiere para el Estado y el país en el siglo XXI. Asimismo, reiteró que cuidar la autonomía de la institución es primordial para cuidar el presente y futuro de la universidad, por lo que la investigación tendrá que ser un factor detonante de la transformación social, ya que de otro modo la ciencia y el conocimiento no servirán de nada en el desarrollo social, económico y político del país. Para Agencia Cuadratín San Luis Potosí, Karina Méndez. Este último jueves de abril se conmemora en México el Día del Niño y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, cuenta con el registro de que al menos 38.500.000 personas pertenecen a este sector de la población. En un reporte, el INEGI difunde información sobre algunas características de la población de niñas, niños y adolescentes con discapacidad en México, entendiendo que representa un grupo de población mayormente vulnerable y que requiere especial atención.
De acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica 2018, en México residen 38.5 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años, que representan el 30.8% del total de la población. Con una propuesta financiera de 12.746.939.560 pesos, el empresario mexicano Carlos Slim Elú participa en la licitación del tercer tramo del Tren Maya mediante sus constructoras FCC Construcciones y operadora CISA. El mexicano destaca entre los 16 consorcios o empresas mexicanas, españolas, chinas y portuguesas que presentaron sus propuestas al Fondo Nacional de Fomento al Turismo, que buscan adjudicarse la construcción de los 172 kilómetros que comprende este trayecto que cruza por Yucatán. ¿Qué tenemos en los deportes? Esta es la información que genera nuestro compañero Javier Cervantes. A pesar de que otras competiciones a nivel mundial ya dieron por finalizadas sus actividades decretando sus respectivos campeones, la Liga MX adelantó en voz de su presidente Enrique Bonilla que el torneo Clausura 2020 se cumpliría con apego a su calendario oficial de juegos. Por lo tanto, Cruz Azul no podrá darse por ganador del certamen, pues el torneo se jugará hasta su final, incluyéndose la fase de liguilla, según lo dio a conocer Bonilla Barrutia a Fox Sports desde su convalecencia. De esta forma, el directivo despejó dudas acerca de la continuidad del certamen y de que todo habrá de transcurrir con apego al reglamento, evitando así la suspensión del torneo. León goleó 6-1 al Atlético de San Luis en juego de la jornada 6 por el liderato absoluto de la I-Liga MX, con Luis Hueso Reyes y Nico Sosa por cada equipo en los controles. Con su victoria, el León alcanzó 16 unidades para apropiarse del liderato, 2 por arriba de los Diablos Rojos del Toluca, mientras que el Atlético de San Luis se quedó con 13. Nicolás Sosa abrió el marcador al minuto 6 con gol de Campbell. Después aumentó su ventaja hasta 5-0 con anotaciones del propio Sosa, Mena y Montes en 2 ocasiones. Luego Luis Reyes descontó por San Luis, pero al minuto 87 cerró la cuenta Leo Ramos a favor de León. Cuadratín Deportes. Luego del atraco al Laboratorio Estatal de Salud, donde guardan las pruebas del coronavirus, se impuso un sepulcral silencio en el gobierno del estado, y hasta el momento el solitario ladrón, o eso dicen, sigue suelto con el botín en sus manos, una laptop. De tal computadora portátil se desconocen sus características y contenido, pero según el fiscal Federico Garza Herrera, no tenía información sensible, lo cual no quiere decir que no almacene datos del laboratorio o la propia COEPRIS, donde están las instalaciones. El tema viene a cuento porque al día siguiente de este delito comenzó a filtrarse información sensible sobre personas que presuntamente contrajeron el nuevo virus, con datos específicos de quiénes son, sus edades y fecha de inicio de síntomas en la central de abastos, con el logotipo de los servicios de salud. Recordemos que el director estatal de Salud Pública, Miguel Lutzow-Steiner, dice en las conferencias de prensa matutinas que la Secretaría de Salud detenta la identificación de las personas enfermas con nombre y apellido, por lo cual es sospechoso que circule esta clase de información no reconocida oficialmente en las redes sociales. Lo que no hizo el secretario de Seguridad Pública, Jaime Pineda Arteaga, de cuidar el laboratorio, ahora tendrá que resolverlo el fiscal Federico Garza y clarificar lo sucedido, porque el virus no es un juego ni tampoco es una investigación cuyos resultados se deban ocultar. El gobernador Juan Manuel Carreras López fue involucrado en una supuesta conspiración contra el presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una publicación nacional. La embarrada corrió a cargo del periódico El Financiero, que difundió una noticia sin fuente bajo el siguiente matiz. Gobernadores de al menos 21 entidades del país, pertenecientes a distintos partidos políticos de oposición, analizan la posibilidad de formar un bloque opositor al gobierno y tomar la vía de un amparo colectivo contra el Pacto Federal, confirmaron al Financiero fuentes partidistas de alto nivel sobre el texto que al respecto circula en redes. La única referencia al gobernante potosino se hizo a través de lo que en periodismo se llama sumario, es decir, un texto abajo del encabezado que, como su nombre lo indica, suma información. Ante la pandemia, los gobernadores de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León formaron un bloque. Jalisco, SLP y Michoacán también han alzado la voz, afirma el sumario.
El documento que señala la nota es anónimo y en ningún momento menciona carreras, para que vean que en todos lados se cuecen habas. Luego de 8 años, el arquitecto Manuel Fermín Villarrubio dejó este día la rectoría de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y entregó la estafeta al doctor Alejandro Javier Cermeño Guerra. Cermeño ejercerá el cargo durante 4 años, de 2020 a 2024, luego que Villar presentó su informe de actividades esta misma mañana. Villar fue rector desde el año 2012 y en 2016 resultó reelecto. Antes había sido secretario general de la propia universidad, director de la Facultad del Hábitat, coordinador en arquitectura, jefe de áreas y talleres, así como sinodal de exámenes profesionales. Una larga trayectoria como funcionario universitario que data de 1981. A pesar de los pesares, entrega buenas cuentas. La UASLP se mantiene como una universidad de prestigio en el país. Creció, pero se ha visto algo eclipsada por algunos escándalos de corrupción y abuso sexual en las facultades, que ahora le tocará resolver a Cermeño. Muchísimas gracias, como siempre, por el favor de su compañía, por estarnos acompañando y pendientes de todas las noticias aquí en Cuadratín San Luis Potosí. No se pierda toda la información las 24 horas en sanluispotosí.cuadratin.com.mx. A través de nuestras redes sociales puede contactarnos también. En Facebook nos encuentra como Cuadratín San Luis Potosí, al pendientes de lo que usted necesite en materia informativa. Muchísimas gracias.